Muy buenas tardes. Vamos a platicar ahora de el segundo tema, que son los mercados de consumo y comportamiento de compra. Como primer punto, estaríamos hablando del mercado del consumidor, que se fundamenta en el consumidor final para este caso, ¿verdad? En los mercados de consumo, el objetivo es el consumidor final. Y este mercado del consumidor, pues se hace referencia a que es muy grande y muy dinámico. Entonces, vamos a analizar un poquito eh, cómo es que se mueven estos mercados y a la vez también el comportamiento de compra de las personas. Primeramente, vamos a hablar de la distribución geográfica, ubicación y distribución regional. Muchos mercados pueden enfocarse en distintos productos de acuerdo a la ubicación de las personas. Un mercado urbano puede ofrecer cierto tipo de productos enfocados a cierto tipo de vida, mientras que una ubicación más alejada del casco urbano, por el contexto de vida, las personas pueden necesitar cierta característica en productos, lo que hace que el mercado consumidor se pueda dividir fácilmente en una distribución geográfica o también regional. Ciertas regiones, por el contexto en donde viven, pueden demandar cierto tipo de productos en específico, mientras que otros, por eh, vivir en otras regiones, van a demandar cierto tipo de productos. Tal es el caso de personas que viven en una región de la costa, por ejemplo, no van a estar comprando ciertos tipos de ropa eh, para climas fríos, por ejemplo. Entonces, esas divisiones son las que se van haciendo sobre el mercado del consumidor. Acá pues se menciona también una distribución por población rural, por población urbana y por población suburbana, que estos pues van a tener ciertos, o más bien diferentes criterios de compra, ¿verdad? Entonces va a ser un mercado consumidor con un criterio de compra enfocado al área rural, al área urbana, que va a ser un mercado mucho más consumista que el área rural, y una población suburbana que va a consumir cierto tipo de productos que no son tan necesarios como en el área urbana, pero tampoco llegan al área rural, entonces también ahí puede haber una segmentación del mercado. La demografía del consumidor. Bueno, aquí entra la edad, el ciclo de vida familiar, la raza y grupo étnico. En la edad, pues va a depender, también acá hay una segmentación del mercado porque ciertos grupos etarios van a preferir cierto tipo de cosas, ya sea para eh, diferentes actividades. Personas más jóvenes, pues posiblemente puedan requerir cierto tipo de electrodomésticos o equipos para entretenimiento, mientras que a mayor edad, pues, va a cambiar el gusto de compra. Eh, Básicamente, si son personas mucho más adultas, pues probablemente estén casadas, entonces van a sobreponer sus necesidades más en la alimentación que tal vez en el entretenimiento a una edad más joven, pues eso va a cambiar, ¿verdad? Y ahí entra también la parte del ciclo familiar, ¿verdad? Una edad más joven, los criterios de compra son diferentes que ya cuando hay una familia conformada, más aún si hay hijos. En la parte de raza y grupo étnico, pues también hay una segmentación, ya que puede haber ciertos gustos característicos en los diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Inclusive ciertos gustos por ciertos artículos a detalle que para un grupo étnico sean muy importantes, muy específicos, incluso para cuestiones cotidianas, que van a variar bastante. Entonces, también ahí puede haber un análisis en esa segmentación de a qué mercado se puede dirigir cierto producto. La toma de decisiones del consumidor y el proceso de toma de decisión de compra del consumidor. Este proceso lo vamos a resumir en una imagen que tomamos también de Staton, donde vamos a iniciar por el reconocimiento de la necesidad.
Bueno, entonces cuando el mercado, en este caso el consumidor, eh, llama su atención un producto porque él tiene una necesidad, pues inicia ese proceso de, de decisión. Entonces, el comprador va a iniciar con la identificación de alternativas. Tiene una necesidad, pero hay varios productos que la cubren. Entonces va a empezar a analizar desde su punto de vista eh, cuál de todas le puede parecer más apropiado. Entonces va a identificar cuáles son las que están y que pueden satisfacer esa necesidad. Luego va a evaluar esas alternativas. Eso quiere decir que va a evaluar precio, presentación, y algunas características que puedan ser muy intrínsecas de cada ser humano, por gustos, por colores, eh, y va a llegar hasta el detalle de empezar a ver los beneficios que puedo obtener de este producto a idealizarlo, por ejemplo. Entonces va a evaluar todas esas características y va a comparar dependiendo del producto de forma muy rápida o también de forma más lenta, dependiendo el costo del producto también, o si son productos eh, de consumo diario o son productos ya muy detallados, ¿verdad? Entonces, luego entra la decisión de compra, ¿verdad? Que es cuando la persona se decide por uno de los productos, ¿verdad? Y finalmente, el comportamiento de postcompra. Pues básicamente lo que busca la persona en ese momento es eh, pensar o sentir que sí el producto satisface su necesidad. Entonces él va a tener un comportamiento que lo puede llevar a volver a comprar el mismo producto en una siguiente ocasión o cambiarlo por otro. Luego entra la información, ¿verdad? Están las fuentes comerciales, que es toda la publicidad que hacen de los productos. Esto también influye en todo este proceso de decisión de compra. Y las fuentes sociales. Por, esto influye porque, bueno, si algún mi vecino, un amigo compró, él me da una referencia de cómo fue el producto y cómo le sirvió, entre otras cosas, pues entonces vengo yo y eso influye mucho en la decisión de compra, ¿verdad? Las fuentes comerciales y fuentes sociales pueden ser factores decisivos en el momento en que se decide hacer la compra. Luego vienen las fuerzas sociales y de grupo, que puede estar muy relacionado con la cultura, que nos empuja prácticamente, crecemos en una cultura y eso nos empuja a tener ciertos criterios de compra adaptados a nuestra cultura, a nuestra subcultura, también a la clase social, ¿verdad? Porque hay productos también que pueden ser baratos, que cumplen una función específica y se adaptan a ingresos económicos bajos y puede haber otro producto que cumpla la misma función, que tenga muchos más detalles y que simplemente sea por un lujo que se va a adaptar a una persona de mayores ingresos. Y luego están los grupos de referencia, que son la familia y el hogar, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente entra esta parte de idealizar, ¿verdad? Sí se va a adaptar eh, al hogar, específicamente a mi forma de vida o a la forma de vida del comprador. Eh, Todo esto también influye en la evaluación, si se va a adaptar, en la identificación y en las decisiones de compra definitivamente. Y de las fuerzas sociales de grupo entra la parte psicológica, ¿verdad? Que es la parte de donde se procesa toda esta información que tenemos acá y toda esta información pues en el cerebro y toda la cultura, la subcultura, la clase social, la familia y el hogar nos puede llevar a motivarnos por cierto producto, por cómo percibimos cierto producto, porque lo podemos percibir como algo, un producto que, por ejemplo, vea yo y
yo diga, bueno, en otros países lo utilizan para tal cosa, pero en realidad a mí no me va a ser útil en mi contexto. Y el aprendizaje es otra cuestión, ¿verdad? Que cuando se hace una evaluación de alternativas, estamos aprendiendo acerca de los productos y también la personalidad de la persona puede ser un detonante en la decisión de compra. Pues hay personas que son más cautelosas, otras que son más atrevidas. Bueno, y la actitud finalmente, con qué actitud voy a realizar la compra, también eso me puede ayudar a decidir. Si hay una actitud pasiva, pues probablemente sea más cauteloso a la hora de comprar. Si hay una actitud explosiva, tal vez haga una compra que más adelante no me voy a satisfacer y voy a llegar a un comportamiento de postcompra donde voy a decir, bueno, compré esto, quizás lo compré en un mal momento y no lo necesitaba. Entonces ahí eh, entraría esta parte del comportamiento de postcompra al final, ¿verdad? Que este, puede estar afectado por nuestras fuerzas psicológicas del momento, incluso por la emoción también, si estamos muy emocionados porque hay un nuevo producto o está ofertado y al final uno dice, bueno, compré de más y al final no lo voy a necesitar, entonces hay un comportamiento de postcompra. Y también hay un aprendizaje, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y los factores situacionales o de situación, que es cuando compran los consumidores. En este caso, estaríamos hablando de el marketing se va a enfocar, por ejemplo, voy a hablar un poquito del campo agrícola, que es donde domino un poquito. No voy a vender ciertos productos agrícolas cuando no es época de siembra, ¿no? O sea, no voy a ofertar semillas cuando no es época de siembra porque sería gasto en vano en publicidad. En cambio, puedo vender semillas en las fechas de siembra que ya previamente se han estudiado en el mercado. Entonces, conocer esas fechas de cuándo compran los consumidores es importante. ¿Dónde compran? Pues va a depender mucho de la ubicación del consumidor. En este caso yo podría eh, llevar las tiendas a los puntos donde están los campos agrícolas o por lo menos acercarme un poco a ellos a modo de facilitar la compra y no centralizarlo tanto porque entonces eh, pueden haber otros mercados que hagan envíos también a domicilio o etcétera, aunque la relación ahí entre humanos se va a perder un poquito. Entonces, eh, también hay que analizar la parte de dónde van a comprar los consumidores y por qué compran los consumidores. Esta es una de las partes más difíciles del por qué compran los consumidores. Eh, hay muchos factores que entran a colación en el por qué compran. Eh, Se menciona en el libro alrededor de 15 factores que pueden intervenir en la decisión de compra. Entonces, por eso es que decimos acá que puede ser por una simple necesidad, pero hay necesidades que no se exteriorizan a la hora de realizar la compra. Así que esta pregunta puede ser bastante difícil de responder para alguien que trabaja en marketing. Aunque algunas son mucho más claras, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a comprar verduras o algo de comer, es bastante obvia la razón por la que se está comprando. En, en principio, ¿verdad? Aunque si se compra comida, tal vez puede ser para otro tipo no precisamente para comérmela yo, sino que para algún tipo de comida para vender o algo por el estilo. También la ropa, ¿verdad? Puede ser que hay aspectos que no se mencionan, obviamente es para vestir, pero la persona no va a decir es que me quiero ver bien o quiero aparentar tal estatus con esta ropa o por decirlo así. Entonces, esta pregunta es bastante complicada y las condiciones en que compran los consumidores. Como decíamos, pues hay muchas condiciones, desde el enojo, puede ser una, eh, la emoción, los tipos de emociones, ¿verdad? Pueden afectar mucho en la decisión final de compra y finalmente en un comportamiento post-compra que nos va a mostrar si realmente era una necesidad o no era una necesidad. Y finalmente, bueno, ahí estaríamos con el proceso de
decisión de compra, que es bastante complejo. Aquí pues ya no se muestra la parte de ubicación y cultural, así que también es parte del estudio de los mercados de consumo, de cómo llegar a ellos y finalmente toda la decisión de compra del mercado de consumo, del mercado de consumo, que sobre esto básicamente es que el marketing trabaja tratando de obtener la mayor cantidad de información para lograr una decisión de compra y satisfacer lo que decíamos en el otro video, ¿verdad? Satisfacer de la mejor manera al consumidor y lograr objetivos de la organización. Así que muchas gracias y terminamos con este tema.